Quiero partir de esta presentación agradeciendo a los organizadores de la jornada que nos permiten a la gente que trabajamos en inmunología difundir los conocimientos del área inmunológica y la pesquisa de pacientes con trastornos inmunológicos. Las abreviaturas que yo utilizo en mi presentación son bastante escuetas. La Fundación Jeffrey Mobile, JFM, inmunodeficiencia primaria e inmunodeficiencia secundaria son las que más van a ver, y VHS, velocidad de alimentación, con el ISP. Cuando nos enfrentamos a un paciente que podríamos plantear que tiene una inmunodeficiencia, lo más importante es el alto índice de sospecha. Existe una serie de cartillas y algunas recomendaciones de cuándo plantear que el paciente requiere una evaluación por inmunólogo o que requiere una evaluación de su estatus inmunológico. La más conocida es la Fundación Jeffrey Model, que tiene aproximadamente unos 20 años. Esa cartilla tiene 10 signos de alerta clínicos y posteriormente han aparecido algunas otras, desafortunadamente, tal como ustedes van a ver en las presentaciones de mañana cuando sospechan una inmunodeficiencia. Todos estos signos clínicos carecen de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, se ha visto que hasta un 4% de los pacientes llegan a edades más adultas sin haber sido diagnosticados de su inmunodeficiencia. Cada día el diagnóstico molecular nos va aumentando el número de inmunodeficiencias que vamos ampliando, que vamos encontrando. Por lo tanto, los signos y síntomas clínicos cada vez son mayores también. Ahora, durante muchos años se planteaba que las inmunodeficiencias primarias predisponían a infecciones. Hoy día se sabe que no solamente predispone a infecciones como tal, sino que también fenómenos autoinmunes, fenómenos alérgicos y neoplásicos. Así que el índice de sospecha tiene que aumentar frente a muchas otras cosas. El doctor Ricardo Sorensen, que es un chileno que trabajó muchos años en Estados Unidos, que tuvo un rol importante en la difusión de las inmunodeficiencias en el grupo latinoamericano, el LACID, tiene esta diapositiva que inicialmente la mostraba y que no muchos le creíamos, pero en el que muestra que las manifestaciones clínicas parten de alergias, manifestaciones de piel, neoplásicas, etc. Así que hoy por hoy nuestro índice de sospecha tiene que ser mayor. Les reitero, esto va a ser probablemente profundizado mañana en las presentaciones de los distintos expositores. ¿Qué consideraciones debemos tener antes de tomar un examen de laboratorio? Yo he separado tres grupos de elementos a tener en cuenta antes de plantearse estudiar un paciente. Lo primero, que debemos conocer los errores en las distintas fases del análisis de los exámenes. ¿Ya? Lo segundo, saber a dónde estamos mandando nuestros exámenes. No todos los laboratorios son iguales, hay algunos laboratorios que tienen mayores controles, por lo tanto la seguridad que debemos tener que las técnicas de laboratorio sean las adecuadas es importante. No debemos dudar, si es que tenemos algún examen que nos merezca duda, en contactarnos con el encargado del laboratorio para manifestarle nuestras inquietudes, porque muchas veces las técnicas son las inadecuadas o existen algunos errores tanto en la fase preanalítica como en la fase analítica. Lo tercero que es importante también es qué utilidad diagnóstica le voy a dar al examen que estoy tomando. O sea, en pocas palabras, ¿qué estoy buscando? Lo más importante aquí es la orientación en la presión de exámenes y hay que evitar el deseo de muchos médicos de disparar a la bandada esperando que algo salga positivo y las órdenes de exámenes las rayamos de arriba abajo y pedimos todo. Algo va a salir positivo. También es importante siempre plantear que estamos frente a una inmunodeficiencia secundaria y la petición de exámenes, por lo tanto no tenemos que olvidar. Lo primero, errores en la fase del proceso. La fase de análisis de laboratorio consta de tres fases muy conocidas. La fase preanalítica, que tiene que ver con la preparación del paciente y la obtención de la muestra. ¿Ya? Los errores en esta fase preanalítica son los que mayor impacto llegan a tener y los que más frecuentemente se cometen. ¿Ya? La fase analítica, en que incluye el análisis como tal y controles de calidad de las muestras, y la fase posanalítica, en que los errores pueden estar dados porque se equivocaron en la rotulación del examen, no hubo un almacenamiento adecuado, etc. Volvamos a los errores preanalíticos. ¿Ya? Existen diversas causas que nos pueden llevar a errores en esta fase.
la edad de los pacientes. Nosotros sabemos que los recién nacidos y lactantes tienen aumento porcentual de algunas células como los eosinófilos y los neutrófilos, así que no tenemos que asustarnos si encontramos que un recién nacido tiene 8 o 10% de eosinófilos o aumento de la cantidad de neutrófilos. ¿Ya? Lo segundo que influye de manera importante es el ayuno. Cuando nosotros encontramos a un paciente que está con compromiso, con deterioro, lo primero que pierde el niño es el apetito. Por lo tanto, no es raro que encontremos a un niño que lleva 14, 18, 20 horas sin haber ingerido alimento o alimentándose de manera inadecuada o recibiendo solamente suero con glucosa. En ellos se ha visto que hay un aumento de los niveles de bilirrubina y muy importante, hay disminución de la albúmina, prealbúmina y factor 3 del complemento. O sea, si nosotros tenemos un niño que tiene un ayuno prolongado, vamos a encontrar que hay factores de complemento disminuidos y vamos a aumentar la posibilidad de que tenga un problema de inmunodeficiencia del complemento. En circunstancias que lo que tenemos que hacer es alimentarlo y se mejora. Lo otro, todas las personas que trabajamos en urgencia o en toma de muestra sabemos que cada vez que pedimos un examen, especialmente lactantitos menores, la toma de muestras se ve dificultada porque no siempre las venas de los lactantitos son generosas y nos ayudan a tener un volumen adecuado. Por lo tanto, el torniquete se mantiene mucho rato. Se ha visto que después de un minuto se produce una hemoconcentración con aumento del hematocrito, disminución de las células de los neutrófilos y también hay aumento de las macromoléculas con disminución del pH. Lo cuarto que tenemos que considerar es que el tubo que nosotros estamos utilizando para la obtención de la muestra tiene que ser el tubo adecuado. Y cuando me refiero a adecuado, me refiero a primero el volumen, ¿no? Habitualmente en algunos lugares los tubos de adultos son mucho más económicos que los tubos pediátricos, por lo tanto lleva a poner muestras menores en tubos más grandes. Eso da muestras muy diluidas o vamos a utilizar tubos incorrectos si pasamos de un proveedor a otro en el que los componentes como anticoagulantes son diferentes, por lo tanto vamos a tener una hemólisis o un deterioro de la muestra. Otro aspecto que les mencionaba es cuánto confío yo en el laboratorio. Hoy por hoy los laboratorios están usando cada vez mayor cantidad de equipos automatizados. Eso tiene una ventaja enorme en que disminuye los errores de contaminación, un tubo con otro, porque la caja funciona en forma independiente. Las muestras que se pueden utilizar son cada vez más pequeñas, con una o dos gotas, muchas veces se pueden hacer maravillas, ¿ya? Y lo tercero, que también es importante, el tiempo de almacenamiento, desde que llega el laboratorio, desde que se toma la muestra hasta que se empieza a procesar, los laboratorios va disminuyendo. Eso nos permite a nosotros disminuir errores de la fase preanalítica, pero también tenemos que recordar que no todos los días estamos pidiendo inmunoglobulinas, complementos, así que no todos los laboratorios tienen esos exámenes a pesar de que no son tan extremadamente caros, pero muchos empiezan a juntar los exámenes para procesarlos una vez a la semana o a veces dos veces hasta cada 2 semanas y lo otro que hace muchos laboratorios es derivarlos. Esto va aumentando el tiempo de espera antes de su proceso, o sea, un examen que nosotros podríamos obtener en condiciones normales en 6-8 horas, lo estamos obteniendo en 3, 5 días o más, y eso aumenta el riesgo de pérdida de la cadena de temperatura. No todos los exámenes se manejan de la misma forma. Exámenes de complemento se manejan a baja temperatura y de la linfoproliferación, por ejemplo, tiene que ser a temperatura ambiente. Eso es importante saber. Si yo estoy derivando a un laboratorio que a su vez va a derivar a un tercero, es mejor evitar tomar algunos exámenes. El otro aspecto importante es qué voy a buscar. Tengo que tener claro para dónde estoy apuntando. No tengo que, tal como yo se lo mencionaba, no hay que disparar a la bandada esperando que algo caiga. ¿Ya? Tenemos que orientar los exámenes, aprovechando al máximo los exámenes generales que tenemos nosotros y buscando solicitar los exámenes específicos de más requerimiento. ¿Ya? Para eso tenemos que saber cuáles son las inmunodeficiencias que más se presentan. La CID, que es el Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias, hizo esta gráfica del porcentaje de las inmunodeficiencias notificadas y lejos los efectos de anticuerpos,
un 53% son los que ocupan los primeros lugares. No solo en la SID, sino que también en ESID, y en la estadística norteamericana varía entre un 50 hasta un 70%. A la medida que se van descubriendo otras inmunodeficiencias, efectos combinados, etc., va disminuyendo este porcentaje, pero nunca ha bajado al 50%. Por lo tanto, lo primero que tenemos que descartar son defectos de anticuerpos. Nunca debemos olvidar que existen enfermedades crónicas, que nosotros no las consideramos porque son enfermedades crónicas, en las que estamos las manifestaciones son muy similares a una inmunodeficiencia primaria, pero son consecuencia de una enfermedad crónica. Entre ellas el síndrome nefrótico. Tenemos que saber que hay una pérdida importante de proteínas. Cuando el síndrome nefrótico es córtico resistente, la pérdida de proteinuria es masiva, se pierde una cantidad importante de globulina, y eso lleva también a manifestaciones de inmunodeficiencia primaria asociada a anticuerpos, sin ser una inmunodeficiencia primaria. La diarrea aguda en algunos pacientes o diarrea en vía de prolongación también tiene una pérdida importante de proteínas. Por lo tanto, se sugiere no tomar los exámenes en la fase aguda, porque podría llevarnos a encontrarnos con situaciones que no son reales y está asociado con su enfermedad. Las cardiopatías y los problemas hepáticos, la cardiopatía puede determinar también problemas hepáticos secundarios, y eso lleva a una disminución de la producción de proteínas. Los pacientes asmáticos hacen cuadros respiratorios frecuentes que también se podrían confundir con una inmunodeficiencia primaria. Y nunca olvidar el VIH. Todos los pacientes tienen que tener una evaluación de VIH. Ahora quiero pasar a que analicemos de los exámenes generales que nosotros podemos pedir a un paciente, cuáles podríamos aprovechar, ¿ya? Dentro de los exámenes más solicitados, el hemograma es el que podríamos con seguridad decir que es el más socorrido. Hemograma nos referimos a glóbulo blanco, hematocrito y fórmula diferencial, ¿ya? Dentro del hemograma, una de las cosas que más nos llama a estar pendiente de que estamos frente a una inmunodeficiencia es la presencia de neutropenia. Y cuando digo neutropenia, es neutrófilos bajo 1500 o bajo 1000, una neutropenia moderada, pero también es muy importante mencionar lo que es persistente. ¿Por qué? Tenemos que recordar que la primera causa de neutropenia transitoria son infecciones virales. Son pacientes que los evaluamos por un cuadro de compresión general, febril, y nos encontramos con una neutropenia importante. Controlamos 2 semanas después y nos encontramos que esa neutropenia se resolvió en forma espontánea, sin participación nuestra. La neutropenia asociada a la inmunodeficiencia estaría asociada a una respuesta del sistema inmune innato, considerando que el sistema inmune específico no está funcionando o es ineficiente. Por lo tanto, el estar activo de parte del neutrófilo favorecería que esté en la periferia y no se encuentre circular. Y eso se expresaría como una neutropenia. Existen cada día más y más mutaciones asociadas con neutropenia, pero eso ya es resorte del especialista. Yo solamente les quiero mencionar esto, que la neutropenia, es decir, neutropenia de cuanto neutrófilos menos 1500 persistente en el tiempo, requiere una evaluación. Lo otro dentro del hemograma, la VHS, ¿no? La VHS es un examen absolutamente barato, simple, que lleva muchos años en la medicina, y durante muchos años se le asignaba un rol mucho más importante que el que se le está asignando hoy día. Porque se produce la VHS está dado por, se cree todavía, no hay un 100% de certeza, se cree que las cargas negativas que aporta el glóbulo rojo en su superficie hace que se repelan mutuamente, y eso, favorecido junto a la viscosidad del plasma, tiene un efecto de equilibrio a la gravedad. Por lo tanto, la VHS sería extremadamente baja, 0 a 5 milímetros por hora en el caso de los niños. Durante el proceso inflamatorio o los fenómenos agudos, hay una inflamación de moléculas lactantes fase aguda que van cubriendo la superficie del glóbulo rojo, y eso hace que disminuya la carga negativa. Por lo tanto, los glóbulos rojos ya no se están repeliendo y se van disponiendo en forma de pila de moneda, y eso aumenta la VHS. Todo esto está influenciado por la viscosidad. A mayor viscosidad, la VHS va disminuyendo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un error en la fase preanalítica en el que la ligadura es importante, dura más de 1 minuto,
el niño llora, está un poco deshidratado, va a estar aumentada la viscosidad del plasma, lo cual llevaría a un aumento de la viscosidad plasmática como tal y disminución de la VHS. A pesar de que es un examen relativamente inespecífico, hay diversos factores que van a afectar la VHS, entre ellos la anemia, la hipoproteinemia, pacientes con desnutrición y la edad. No es útil en ninguna deficiencias humorales porque hay menos proteínas circulares. Eso es extremadamente importante saberlo. Ahora vamos a algunos exámenes específicos, entre ellos está la medición de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, como sabemos, no están presentes en el recién nacido. El recién nacido tiene traspaso placentario de inmunoglobulinas, está asociado al segmento FC de la IgG, se hace a través del sincicios trofoblasto, y este traspaso de inmunoglobulina está asociado también con la edad gestional del niño, ¿ya? En esta gráfica nosotros vemos que mientras más pequeño, menos de 32, 33 semanas, el niño va recibiendo pasos placentarios menores porque los receptores son más inespecíficos, son más inefectivos. Sobre las 37 semanas, los recuentos de inmunoglobulina que tiene el niño al nacer son mayores. Tal como decía entonces, los lactantes menores de 30 semanas, los receptores de segmento FC de las inmunoglobulinas son más ineficientes, por lo tanto los valores que van a recibir son absolutamente diferentes. La cuantificación de inmunoglobulinas es una evaluación del linfocito B. El linfocito B, como sabemos, tiene receptores de superficie que va a permitir el reconocimiento de algunos patógenos y la producción de inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA. Pero se ha visto que al momento del nacimiento, el recién nacido tiene sobre un 10% de la IgG de su madre. Incluso algunos autores han mostrado que llegan a tener hasta el 100% más. Por lo tanto, la concentración que tiene un niño de término de IgG es muy superior a la de su madre. Lo otro importante es que los niños no tienen niveles detectables de IgA ni de IgM si es que es un niño de término sano. Los niños que han tenido alguna infección intrauterina o connatal, ellos pueden tener valores de IgM detectables o pesquisables. De la IgA se ha visto que comienza a producirse ya a la tercera semana, que al año el niño tiene un 20% de los valores adultos y que alcanzaría una madurez para evaluar valores sobre los 5 años. O sea, antes de los 5 años no podemos evaluar los valores de IgA de un lactantito sin ajustarlos con su edad cronológica. La IgM se va produciendo en la medida en que el niño va teniendo contacto con los diversos gérmenes, ya sea por vía enteral o por vía digestiva o por vía respiratoria. Mientras más contacto tenga con gérmenes, en el caso de los niños que hacen cuadro respiratorio, que están en sala cuna, jardín infantil, mayor cantidad de IgM van a tener al finalizar el año. Y la IgG se va produciendo también en contacto con los gérmenes, se produce el switch de la IgM hacia IgG y se va acumulando. Esto aproximadamente del cuarto al sexto mes de vida, el niño ya tiene niveles detectables de IgG propia, mientras que las IgG maternas van apareciendo, van desapareciendo progresivamente y al sexto mes no le queda absolutamente nada. ¿Ya? Como les mencioné, el linfocito B toman contacto con la bacteria o virus, ¿ya? Se van activando y van produciendo inicialmente IgM y posteriormente aparece el switch, van produciendo IgG y linfocito B de memoria. Eso con respecto de la IgG de recién nacido. Entonces, debemos considerar que la medición de inmunoglobulina es un examen de bajo costo en la actualidad, pero que no está presente en todos los laboratorios. Muchos juntan muestras para procesarlas, para abaratar el costo, o las refieren, ¿ya? Que es un examen que requiere
adecuado control de calidad y que deben ajustarse valores de acuerdo a la edad de los pacientes. No es lo mismo la IgG de un recién nacido de término, que va a tener valores elevados, que a los 3 meses en el cual ha ido decayendo la IgG materna porque se va perdiendo o se va utilizando y no ha tenido suficiente estímulo para producir su propia inmunoglobulina, que la de un lactante al año. Mientras más prematuro el niño, los valores de IgG son mucho más bajos por el pobre traspaso placentario, ¿ya? Y en quienes vamos a encontrar bajos valores de IgG como inmunodeficiencia secundaria, pacientes con hipoproteinemia, que puede ser por ayuno, por desnutrición, el síndrome nefrótico también por pérdida de proteína, en el caso de las diarreas en vía de prolongación o diarreas prolongadas, francamente, ¿ya? Y lactantes menores. Súper importante, ya lo mencioné, que en el caso de la diarrea, evitar tomar examen en la fase aguda por pérdida integral de proteína. O sea, es un paciente que está perdiendo proteína y está perdiendo globulina y albúmina. Por lo tanto, vamos a encontrar valores más bajos de inmunoglobulina. Si tenemos un examen que nos merece duda, repitamos. Si los valores persisten bajos, ajustados para la edad, debemos referir al especialista. La otra parte de las células que tenemos que evaluar son los linfocitos T. Este es un examen mucho más de especialidad, se mide a través de la subpoblación de linfocitos, es un examen de alto costo que se solicitan exámenes en laboratorios altamente específicos y el examen se mide a través de la citometría de flujo. Tenemos que hacer la solicitud por cada grupo celular por separado, porque cada grupo de células se va teniendo con un fluorocromo diferente, es decir, CD3, CD4, CD8, CD19. ¿ya? Nosotros, como Hospital Gustavo Fricke, usamos como referencia el ISP en formulario ad hoc, que yo creo que casi todos los hospitales pueden hacerlo. Es un centro que tiene buenos niveles de control de calidad y están pendientes de constantemente contacto con nosotros en caso de que necesitemos algo o tengamos alguna duda. Si estamos evaluando linfocitos T, siempre debemos pedir VIH. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, aparte de una deficiencia de linfocitos T, pudiese tener un defecto de anticuerpos? Cuando medimos ELISA estamos midiendo anticuerpos, pero si un paciente no es capaz de producir sus propios anticuerpos, no va a ser capaz de responder al ELISA. En estos casos de sospecha de inmunodeficiencia asociada, debemos pedir RT-PCR, que también lo hacemos al ISP. Eso es importante considerar. El citómetro flujo es una máquina absolutamente simple, una cajita, por aquí se inserta la muestra que es leída, ¿ya? Y la lectura se hace pasar una columna de células individuales que son estimuladas por un láser y esta célula, si es que está teñida, va a emitir una haz de luz que va a ser captado por los sensores. Es un examen muy específico, ¿ya? Por lo tanto, se deja para evaluación de especialistas. ¿Qué pasa con el complemento? El complemento es el otro componente que habitualmente estamos evaluando. El complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que cuando se activan producen el famoso complejo araquimembrana, que es un verdadero hoyo que se produce en la membrana de los diversos gérmenes. Este complemento está constituido por diversas proteínas, tal como aquí se mencionan, no solamente el complemento C3 y el C4, sino que es un conjunto de proteínas que se van activando y producen esto, un verdadero orificio. Este orificio hace que las células mueran por hemólisis o por cambios osmóticos importantes. Desafortunadamente, este es el que a nosotros nos interesa medir, ¿ya? Que es la actividad hemolítica. Si nosotros medimos en forma aislada C3 y C4, no tenemos ninguna utilidad. ¿Por qué? Si nosotros consideramos que hay algunas causas, como la desnutrición, síndrome nefrótico, en el cual se pierden estas proteínas C3 y C4 y van a tener valores bajos, nosotros analizamos la actividad hemolítica, todavía es normal, es decir, el complemento está presente. Entonces, lo más importante del complemento es medir su actividad como cascada hemolítica, no como C3 y C4 aislados. Esa actividad hemolítica se solicita como actividad hemolítica del complemento, también conocida como CH50 total. Y se considera CH50 porque es la capacidad del complemento de hemolizar el 50% de la muestra y el tiempo está definido por controles. Eso significa CH50. ¿ya? Bueno, para terminar, quiero resumir algunos aspectos importantes de la presentación que acabo de terminar. Primero,
es súper importante aprovechar los exámenes básicos para descartar inmunodeficiencia secundaria y sospechar una inmunodeficiencia primaria. Mucho más frecuente que nos refieran pacientes por causas secundarias que por una inmunodeficiencia primaria como tal. Si tenemos dudas, refirámonos, pero no empecemos a pedir exámenes porque no nos van a ayudar, nos pueden confundir mucho más que lo que nos ayuda. También es importante que conozcamos qué examen está realizando el laboratorio al cual nosotros estamos mandando nuestras muestras y si tenemos algún examen alterado debemos comunicarnos inmediatamente con el laboratorio que nos está procesando estas muestras, ¿ya? Debemos tener presentes los errores en la fase preanalítica, especialmente en los pacientes pediátricos más pequeños, y debemos evitar solicitar una amplia gama de exámenes, ¿ya? Porque los exámenes tenemos que orientarlos para asegurar su máxima utilidad.